profesionales también del ICES van a colaborar con ustedes, van a tener un seminario dividido en 2 partes para elaborar el trabajo. O sea que tranquilos, porque para todo eso hay tiempo. Y además va a haber conferencias abiertas de las que van a participar ustedes y también otras personas que no estén cursando, con especialistas sobre temáticas de actualidad, que también son parte del diplomado para los alumnos. Todo eso conforma una metodología de trabajo que hay que sostener a lo largo de 7 a 8 meses, incluyendo la elaboración y presentación del trabajo final. Se los hemos dicho hoy, se lo vamos a decir varias veces. Suena como exigente porque es exigente. No tiene que ser un sacrificio, no tiene que ser un sufrimiento, digamos, pero sí demanda un esfuerzo. Nosotros tratamos, desde la coordinación académica y como docentes, que ustedes disfruten del cursado, pero no nos gusta engañarlos diciendo que esta es una cuestión de más o menos cada 15 días, encender el Zoom, mientras tanto hacer otras cosas, descubrir más o menos cómo zafar de los requisitos que les ha puesto Victoria, y al final hablar con alguien para que nos presione a nosotros para que les entreguemos el certificado. No es ese el diplomado. Yo sé que esto no debería aclararlo, que no suena simpático, pero tenemos una tendencia, y la hemos comprobado durante los años, a vulnerar las normas que fijamos desde el principio. Imagínense, no queremos usar barbijo. Entonces ustedes, no todos, pero quizás algunos ya están pensando, ¿a qué hora dijo que Victoria dice que van a tomar esa foto? Ni bien empiece, sí. A esa hora hay que poner la carita y después no vuelve Victoria. Y no vamos. Y no es así. Entonces, las reglas claras conservan la amistad. Nosotros hemos hecho muchos amigos y hemos perdido algunos que iniciaron el diplomado siendo amigos nuestros y después se enojaron con nosotros porque nosotros le informamos a la CAS y a ACEP que no podían recibir el diploma. Pero les puedo asegurar que los que recibieron el diploma se sienten muy conformes porque saben que se lo ganaron. Entonces, más vale que hoy nos miremos de reojo un ratito y después nos amiguemos, y que eso no nos suceda al final. Esto está muy preparado, está muy elaborado. No digo que no tenga errores, tiene errores. Usted imagínense que después de muchos años de dictar el diplomado, de pronto el año pasado tuvimos que pasar casi de un día para el otro a la virtualidad. Empezamos con la semi-virtualidad, después con la virtualidad completa. Este año empezamos con la expectativa de la presencialidad, pero no sabemos. Entonces nos estamos permanentemente adaptando y estamos tratando de mejorar, porque nosotros estamos al servicio de ustedes, que son los alumnos y las alumnas, son los protagonistas son ustedes. Pero es importante que tengamos estas reglas muy claras desde el principio. Cualquiera de ustedes que tenga cualquier problema de cualquier naturaleza, nosotros les pedimos que se comuniquen. Vamos a estar siempre a disposición, la gente de ACEP local, la gente de ACEP nacional, la gente de la CAS, nosotros mismos, sobre todo Victoria, Carla, la gente del ICES. Planteen las dificultades, no hay problema que no tenga solución en este ámbito de un diplomado. Bueno, ahí ya me saco el sombrero de coordinador académico, y empezamos con la clase. En la presencialidad, en aquellos años de la presencialidad, las clases tenían esta duración de 5 horas. Desde el inicio hasta el final. Ya saben que siempre se empieza un poquito más tarde y se termina un poquito más temprano.
y que el recreo a veces dura unos minutos más. Pero el margen es ese, son las 5 horas. Entonces ustedes dirán, bueno, de veras a este fulano se le ocurre que yo voy a estar 5 horas viéndolo por Zoom. Y sí, la diferencia es el Zoom. Si no, estaríamos en un aula. Ya sé, si ustedes me preguntan, a mí me encanta la presencialidad porque a la hora de la exposición diríamos, bueno, nos dividimos en grupo, trabajamos en grupo, plenarios, exposiciones, debate, discusiones. La virtualidad nos limita, limita los recursos pedagógicos que tenemos. Pero las horas son las mismas. También es cierto que la virtualidad tiene una ventajita, ¿no? Porque, digo, cada uno tiene, hay un recreo que es el que tenemos, llamémosle el recreo común, y están los recreos individuales que se va a tomar cada uno de ustedes en su gusto, porque Victoria no va a estar fotografiándolos permanentemente. O sea que cuando alguien desaparezca, nadie les va a llamar por, ni les va a enviar un WhatsApp preguntándole, oiga, Lucas, no lo veo, ¿a dónde se ha ido? No, ¿sí? Así que también tiene esta ventaja, ¿verdad? Podemos hacer, probablemente ustedes estén en su casa, yo estoy en mi casa, por ejemplo. Hace muchísimo que estoy en mi casa, hace mucho tiempo. Dictando las clases desde el que es mi escritorio, donde generalmente hacía las horas extras y ahora son las horas, son todas las horas de trabajo. Así que también la virtualidad nos quita cosas, pero también nos da cosas. Podemos hacer cualquier cosa menos quejarnos. Habiendo tantas cosas para quejarse en este país, en cada una de nuestras provincias, no nos vamos a quejar por el diplomado, ¿verdad? Y si no tenemos que quejar, convirtamos la queja en una propuesta, en una idea, en una sugerencia, en una crítica, ¿por qué no? Y ya veremos cómo mejorar. Así que bueno, yo voy a empezar con la clase. Como les decía, perdón, una pequeña aclaración. Hay como varios modos de participar en la virtualidad, en la presencialidad. Cualquiera levantaba la mano y hablaba. A mí me gustan las clases de ese tipo, las clases dialogadas. Se nos dificulta un poco, pero tenemos el chat, por ejemplo. Entonces, a cualquiera de ustedes que se le ocurra cualquier idea, cualquier sugerencia, cualquier crítica, cualquier opinión, la escribe en el chat. Y Victoria, que nos va a ayudar en eso, va a ir recogiendo la información y cuando yo concluya una parte de la exposición, ella se va a encargar de hacer un resumen para todos y me lo va a transmitir y yo voy a tratar de responder. O sea que el chat, escriban lo que se les ocurra, siempre que tenga que ver con la clase, ¿verdad? O sea, ustedes dirán, ¿por qué se le ocurre hacer esa aclaración? Porque hemos tenido alumnos y alumnas que han empezado a intercambiar entre ellos sin hacer uso de los mensajes privados y bueno, no es que uno sea metido, pero también te llama la atención, ¿verdad? Que se empiecen a escribir entre dos. Está todo bien, ¿verdad? Pero para eso están los mensajes privados. No, que tenga que ver con la clase, ¿verdad? Y la otra posibilidad es que ustedes levanten la mano. No la física, sino la que tenemos ahí, la digital. Van ahí a participantes y en participantes tiene una opción de levantar la mano. Victoria los va a individualizar, yo también, pero yo a veces estoy metido en la clase y no veo que levantaron la mano, entonces ella me va a interrumpir y me dice, ahí fulano, fulana, te está pidiendo la palabra. Eso manéjenlo con tranquilidad, ¿sí? Si es para expresar alguna idea, el chat. Si es para hacer una consulta, una opinión que a ustedes les parece, lo tengo que hacer ya, porque si no, va a pasar algo. Bueno, lo hacen. Y si no, vamos a tener unos minutos al final de la primera parte y al final de la segunda parte para intercambiar algunas ideas. Conmigo van a tener dos clases. Esta clase y Dios mediante la del jueves de la semana que viene.
El módulo troncal tiene 3 clases. La tercera clase está a cargo del licenciado Leandro Graglia, que es director de una consultora que se llama Analítica y también es docente e investigador del ICES. Entre los dos vamos a completar el módulo troncal. Entonces hoy tenemos una parte del módulo troncal, el jueves que viene la segunda parte, y después la tercera y última parte, y cerramos la parte más, yo les diría, no la parte más teórica, sino la parte común. ¿Sí? Perdón, Después Emilio, ya viene, te interrumpo para que sí, no se confunda. No es el jueves que viene la clase que viene, sino la de la semana siguiente. perdón, Jueves de por medio, jueves de por para medio. que no se confundan. Igual tienen el cronograma, pero para que La no haya clase que confusión. viene, digamos la clase que viene. ¿Sí? Bueno, yo les voy a compartir ahora la pantalla con algunas diapositivas que les he preparado para facilitar la exposición. Ustedes van a tener estas diapositivas en el campus virtual, así que no se preocupen. En el archivo que van a encontrar en el campus están las diapositivas de las 2 clases a mi cargo. ¿Sí? Van a encontrar las de hoy y las de la clase que viene. Voy a agregar que las lecturas entre clase y clase sirven para profundizar o para ampliar contenidos de las clases. Así que, bueno, oportunamente les voy a comentar cuáles son esas lecturas sugeridas. Bueno, nosotros fíjense que si uno ve el título de del módulo troncal, hay como dos grandes temas. 2 grandes temas que son los temas predominantes a lo largo del cursado. Políticas públicas, desarrollo. Desarrollo local y regional. Conmigo van a hablar más de políticas públicas. Con Leandro más de desarrollo local y regional. Aunque yo voy a incursionar en desarrollo y seguramente él va a incursionar también en políticas públicas. Son los 2 grandes temas del diplomado. Las políticas públicas y las políticas públicas que tienen como objetivo principal el desarrollo de una localidad o de una región. En esta primera parte del módulo troncal, a mí me gustaría plantearles 3 grandes temas. No quiero que nos perdamos tan pronto. Módulo troncal, primera parte. Esta clase y la clase que viene, jueves de por medio. En estas 2 clases, a mí me gustaría hablarles, o que hablemos, de estos 3 temas. El central, como les dije, es políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? ¿Qué entendemos por políticas públicas? Pero un tema previo, ¿qué entendemos por política? Yo dicto hace varios años una materia que me gusta mucho en el doctorado en Política y Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba, que se llama Política y Políticas Públicas. Y la consigna fundamental de esa materia es: no se pueden entender las políticas públicas sin entender el entorno político de esas políticas públicas. Todas las políticas públicas, las locales, las regionales, las nacionales, sobre cualquier materia, todas, las de antes, las de ahora, las del futuro, todas se diseñan y se gestionan en el marco de un escenario que es político, que tiene que ver con la política. Si alguien me dice que le interesan las políticas públicas, pero que no le interesa la política, yo digo, bueno, no nos estamos entendiendo. Porque yo parto de
de esta afirmación. Las políticas públicas se planifican y se implementan en un entorno político. Por lo tanto, cualquier buen diseñador, cualquier buen gestor, analista o evaluador de políticas públicas tiene que ser alguien capaz de hacer, o por lo menos de entender, la situación política en la que se planifica y en la que se implementan esas políticas públicas. Por eso me importa mucho que hablemos de política. Fíjense qué loco, ¿no? Hablemos de política. Ustedes miran, pero si todos los días hablamos de política. Sí, pero pocas veces nos ponemos a conversar sobre qué entendemos por política. Yo escuchaba ahora las palabras que se dijeron al inaugurar el diplomado, y si mal no recuerdo fue Alfredo Luenzo que dijo: la política está devaluada, muy devaluada. Más del 90% de los argentinos y de los latinoamericanos, según las mediciones, por ejemplo, del Latinobarómetro, desconfían de la política, de la actividad política. Y hasta los políticos desconfían de la política. Les voy a dar un ejemplo, casi que inconscientemente. El tema de la pandemia. No hagamos política con la pandemia, por favor, no hagamos política con la pandemia. No mezclemos la política con la pandemia. Es un tema suficientemente serio como para que lo convirtamos en una discusión política. ¿Quiénes dicen eso? Los políticos. Sean oficialistas, sean opositores. Fíjense cómo estará de devaluada la palabra y el concepto, que ellos dicen: no ensuciemos un tema importante mezclándolo con la política, que es un tema sucio, lo va a ensuciar. Cuando llega la campaña electoral, dicen: no hagamos política con esto, por favor. La seguridad. Victoria Romero Ratti es especialista en políticas de seguridad. La seguridad es un tema demasiado importante como para que lo politicemos, por favor. Porque es un tema importante. Fíjense la devaluación. No es solamente que los ciudadanos tienen devaluada la concepción de la política, los políticos la tienen devaluada. Sean gobernantes o sean opositores. ¿Vieron cuando dicen: no, yo no soy político? Lo que voy a decir no tiene nada que ver con la política. Yo podría decirlo como académico, muchos de mis colegas lo dicen, dan políticas públicas, dice, pero yo no tengo opinión política. ¿Cómo que no tiene opinión política y dicta políticas públicas? Ah, que no tenemos la misma opinión política. Ah, bueno, la discutamos, ¿cuál es el problema? Pero que no tiene opinión política. Porque la política es un tema que nos va a enfrentar, que nos va a disgustar. Vieron, no sé ustedes, pero yo recuerdo de mi adolescencia y de mi juventud esto de en la sobremesa no hablemos ni de política ni de religión. Como nunca nadie tenía la pretensión de hablar de religión, lo único que quedaba vedado es el tema político. Y no de ahora, de años. No hablemos de política, por favor. Porque la política nos va a enfrentar. Entonces, bueno, todos nosotros amamos la política. Nosotros como docentes, como investigadores. Yo en algún momento tuve la pretensión también de ser actor político, hasta legislador provincial fui. Así me fue, pero acá estoy dando clases. Pero amamos la política. Y por eso a veces estamos enojados. Porque esa política a la que amamos, esa actividad a la que amamos, los otros no la consideran o la consideran como algo malo. Y tanto es así que nosotros también ya formamos parte de eso. Entonces, digo, hablar de la política no es una obviedad de qué entendemos por política. Y después, bueno, vamos a hablar de políticas públicas. Esto me gustaría que estos dos temas pudiéramos avanzarlos hoy. Y nos va a quedar un tema que es la innovación política.
cómo innovar la política. Y ahí me detengo un segundo nada más para hacerles mención a lo que les decía antes de la bibliografía. Este libro que yo les voy a mostrar, que espero que se ve bien ahí, o se ve al revés. ¿No se ve? No. Bueno, este libro se llama Innovación Política, 7 llaves para recuperar la confianza ciudadana. Es un libro que publicó la Fundación Konrad Adenauer con ACEP y con el ICES, que es de mi autoría. Lo publicó en el año 2019 y teníamos la pretensión de distribuirlo físicamente en los diplomados del 2020, cosa que no se pudo hacer por la pandemia. Y también en los del 2021. Hasta entonces estábamos utilizando otro libro que se lo recomiendo como bibliografía complementaria, si ustedes quieren, que se llama Políticas Públicas, 12 retos del siglo XXI. Pero el libro, la bibliografía que vamos a utilizar es un libro breve, es un libro de 150 páginas, que se dedica al tema de la innovación política y cómo recuperar la confianza ciudadana, cómo recuperar esa pérdida de confianza en la política y en la actividad política y en quienes desempeñan esa actividad, y hace 7 grandes propuestas. Ustedes van a tener este libro prácticamente dividido en 2 partes, como lectura entre clase y clase. ¿Estoy diciendo bien, Victoria? Sí. Entre clase y clase, ustedes van a tener recomendada distintas partes de la lectura del libro. Más la autoevaluación. Más la autoevaluación que tiene que ver con ayudarlos a fijar algunos conceptos. En el capítulo introductorio se habla de políticas públicas y se habla de la política, y después vienen 7 retos, que son los 7 llaves, que son las propuestas para innovar la política. Esos son los 3 grandes temas. Dicho eso, a mí me gustaría empezar a avanzar sobre el tema de la política, ¿sí? de hablar de política. Me parece algo fundamental entre nosotros. Más en un diplomado de estas características, ¿no? Yo soy docente en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba y en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, en materias que tienen distintos nombres, pero están relacionadas con las políticas públicas. Y a veces a los alumnos, que generalmente nos encontramos en el último año, siempre les pregunto, ¿en cuántas materias han hablado de política? Son estudiantes de ciencia política. Y no deja de sorprenderme que después de 2, 3 o 4 años de cursar esa materia, esa carrera, muy pocas veces han hablado de política. Y es que ni siquiera nos animamos. Por esto que se planteaba, ¿verdad? Por la devaluación del concepto de política. Entonces, a mí me gustaría que nos detengamos en eso. Victoria les va a poner a disposición, vamos a ver cómo nos sale, una encuesta para que ustedes completen. Yo la estoy viendo, supongo que ellos también. Sí. ¿Y qué entiende usted por política? Y reafirmo usted. Porque nunca falta quien dice, ¿según quién? Según usted. No es ni según Aristóteles, ni según Konrad Adenauer, ni según Graglia, ni según Victoria Romero Ratti, ni según Carla Tassile, la que a ustedes les guste. Con la que se identifiquen más. Algunos me dirán, pero para mí son 2, 3 o 4. Bueno, lo lamento porque la consigna es una. Es la arbitrariedad del docente, ¿verdad? Que fija la consigna.
con la que más se identifiquen. Ya Ya van a tengo el ver que yo resultado. ya habrán votado todo. Bueno, lo último que me falta decir es que no la completen todavía, ¿no? La completan cuando quieren, ¿sí? Lo pueden completar ahora, mientras estamos conversando, al final. La idea es que antes de irnos, Victoria nos diga la que más frecuencia tiene, es esta. ¿Sí? Eh, esto lo venimos, digo, lo venimos haciendo seguido. Ya tenemos como estas 4 salen de muchos cursos en los que las preguntas eran abiertas. Mejor dicho, las respuestas eran abiertas. Preguntamos, ¿qué entiende usted por poli? Y la gente escribía lo que le parecía, después tuvimos que procesarlo, bueno, en esa tarea, después de un par de años de hacer una investigación de ese tipo, dije, bueno, por lo menos entre nuestros alumnos, estas son las 4 que mayor preponderancia tienen. Y si ustedes las ven, tienen resonancia, les diría, o sea, por lo menos a mí me resuenan. No solamente en la teoría, en la bibliografía, en, en las discusiones cotidianas, ¿sí? Entre políticos, o sea, entre gente que se dedica a la política y con otras personas, digamos, normales. O sea, que no se dedican a la política. Con, con amigos, con familiares, siempre hay algo de una, varias o todas estas respuestas, ¿no? Una primera respuesta hipotética es la política y la lucha por el poder. ¿Contestaron la encuesta? No, todavía no, ¿verdad? Ahí sí, ya todos creo, pero igual le dejo unos segunditos más. Bueno, lo que vamos a hacer entonces cuando terminemos, vamos a ver si todos siguen pensando lo mismo. Yo me acuerdo, bueno, digo, esta es una bastante frecuente, pero es la lucha por el poder. Para los que vienen más de la ciencia política o de las ciencias sociales, recordarán tal vez aquella distinción clásica que se atribuye a Aristóteles y que después muchos otros repitieron, de la faz agonal y la faz arquitectónica de la política. La lucha por el poder es una definición agonal. Hacer política es luchar por el poder, por la conquista del poder. Ustedes saben que, bueno, yo tengo más de 50 años, varios más, pero me queda cómodo decir más de 50. En realidad tengo 58, pero más de 50 suena bien, ¿verdad? Bueno, pero yo me inscribí para cursar ciencia política como alumno, ¿no? En la Facultad de Ciencia Política de la Católica de Córdoba en el año 81. Fue mi primera carrera de grado. Año 81. Probablemente muchos de ustedes o eran niños o niñas o no habían nacido. Mariví, vos no ni año 81. Este es un momento donde uno, yo nací en el 85. este es el momento donde uno dice, no me he vuelto sabio, pero me estoy volviendo viejo. Bueno, yo en el año 81 me inscribí para cursar ciencia política. No había vuelto a la democracia, estábamos en dictadura. No había ocurrido la guerra de Malvinas en el año 81, parecía que la dictadura se iba a quedar por muchos años más. Imagínense que hoy, cuando un joven dice voy a estudiar ciencia política, muchas veces sus padres, sus parientes, sus amigos, sus familiares, extrañamente le preguntan, ¿por qué querés ser presidente?
si es que no se horrorizan, ¿verdad? Porque dicen, pero no me digas, hijo, que te vas a dedicar a la política, o hija, no me digas eso. Algunos vienen de familias políticas, entonces no tienen esa objeción, pero cuando un joven dice, yo voy a estudiar ciencia política, a veces le presentan ese reparo, ¿verdad? O la pregunta está extraña, ¿vas a ser presidente? O el susto, ¿verdad? Pero no me digas que te vas a dedicar a la política. Parte de la devaluación que tiene la palabra, ¿no? Pero imagínense que si alguien quería ser presidente en el 81, podía hacer cualquier cosa menos dedicarse a estudiar ciencia política. ¿Con qué idea? Militar en un partido político, si no había partido político. Un sindicato. Un centro de estudiantes. No había nada, ¿eh? Era una dictadura. Digo, para esos que dicen, nunca estuvimos peor. Sí, estuvimos mucho peor. Entre el 76 y el 83 estuvimos muchísimo peor. Ya lo hablaremos cuando hablemos de innovación política, ¿no? Ustedes miran, sí, pero la pobreza, la desigualdad, sí, son sombras. Sombras a la luz de la democracia. Pero antes no había sombras porque en la oscuridad no hay sombras. Es todo oscuro. Esos fueron aquellos años. Nunca vivimos tan inseguros como ahora. Ya sé que nos roban, ya sé. Aquella era otra inseguridad. Para los que tienen unos años más, saben bien de lo que les hablo. Bueno, a mí se me ocurrió estudiar ciencia política. A mi papá y a mi mamá les llamó la atención. Mi mamá me dijo, ¿por qué no estudias abogacía? Lo hice, después me recibí de abogado y no ejercí nunca. Y mi papá recuerdo que me dijo, dale, pero tené cuidado. En esa época era hasta difícil tener los libros que estudiábamos, ¿verdad? Imaginen cómo se hacía para estudiar el marxismo. Había que comprar el libro, no conseguías el libro, y si lo conseguías lo tenías que esconder. Bueno, pero en el año 81 yo empecé eso, era en marzo, recuerdo ahí en la calle, para los que conozcan Córdoba, Obispo Trejo, la sede de la Católica, a una cuadra de la sede original de la Universidad Nacional de Villa María, fundada por los jesuitas. Me acuerdo que la primera clase la dio el decano, ¿no? Un gran docente, tremendo docente, Alfredo Munay. Él estuvo cuando yo presenté mi primer libro en el año 85, que se llamaba El Movimiento Nacional, en el año 85. Era estudiante todavía. Un gran docente, un gran orador. Y él, como para romper el hielo, era el cursillo de ingreso, ¿no? Preguntó por la política. ¿Qué estudia la ciencia política? Y todo el mundo dijo, la ciencia política estudia la política. Era un curso de lo más lúcido, se imaginan, ¿no? Si era ciencia política. Nos caracterizamos por la lucidez. Y la política. Sí, sí, dice. ¿Para qué sirve la política? ¿Para qué sirve? Preguntó Munday. Ni siquiera qué es. ¿Para qué sirve? Y yo recuerdo que algunos, sobre todo uno, de los participantes, de los alumnos, pues fuimos muy amigos, egresamos juntos, dijo, para conquistar el poder. Y yo dije casi simultáneamente, para servir a los otros. Antes de felicitarlo, el que después fue mi amigo, Munay se tomó unos segundos para mirarme de reojo, ni siquiera me miró fijo. Me dijo, ¿usted está seguro de la carrera que quiere estudiar? Yo en ese momento dudé y digo, capaz que yo quiero ser enfermero, porque si es para ayudar a los otros, para servir a los otros, ¿por qué me anoté en ciencia política? Y ese decano, al que yo admiré y admiro, fallecido ya lamentablemente, le dio la razón a mi amigo. Dijo, la política sirve para conquistar el poder. La política es la lucha por el poder. Y con el tiempo,
le di la razón. La política es la lucha por el poder. Debe ser la opción con menores adhesiones en la encuesta. Pero los que se dedican a la política se dedican a esto. Luego veremos qué hacemos con el poder. Pero la política es la lucha por el poder. Creo que fue Lorenzo también que dijo, habló del humanismo. Conmigo también van a hablar de los valores del humanismo. La persona humana, el bien común, la verdad, la libertad, la justicia, la solidaridad. Son los valores del humanismo, los principios del humanismo. La subsidiariedad del Estado, la participación de la sociedad, la economía social de mercado. Queremos cambiar el mundo, eliminar la pobreza, disminuir la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Bueno, hay que conquistar el poder para hacer eso. Es como un paso previo. A mí a veces me dicen en los cursos que la Conrad me invita muchas veces a dictar cursos en otros países de América Latina, ¿no? Por ejemplo, en países centroamericanos, donde la democracia cristiana, el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, fue muy importante. Gobernó. Hubo una época en que la democracia cristiana en América Latina gobernaba. Y me cansé de escuchar que si defendemos los principios y valores del humanismo cristiano, lo hacemos para dar un testimonio. Aunque nunca ganemos una elección, aunque nos echen del gobierno con los votos, no importa. Siempre humanistas y cristianos. Yo digo, estos deberían ser enfermeros o enfermeras. Me vuelvo a mi curso de ingreso en el año 81. No. Si nosotros somos humanistas y cristianos y queremos defender esos valores y abrazamos la política, tenemos que conquistar el poder. No lo haremos por los mismos medios. No lo haremos con los mismos fines. Pero profesar determinados principios y valores no significa renunciar a la lucha por el poder. ¿Quién dijo eso? Hay que tratar de ganar la intendencia. Hay que tratar de ser concejales, gobernadores, vicegobernadores, presidentes, legisladores, ministros, secretarios. Hay que ocupar el poder. Eso no solamente no es contradictorio, es una consecuencia de abrazar los principios y valores del humanismo cristiano, del humanismo en general. Y no contagiarse de las malas prácticas. Pero claro que es lucha por el poder. Obvio que es lucha por el poder. Algunos me dicen, claro, ya le entiendo. Dice, eso es lo que hacemos cuando vamos a elecciones. Luchamos por el poder. Y no. Por el poder. Usted me dice, bueno, pero el que gana accede al poder. ¿En serio? ¿El que gana accede al poder? El que gana accede a una banca, a un cargo ejecutivo. Pero, ¿accede al poder? Habrán oído hablar de los poderes fácticos, ¿verdad? Habrán oído hablar del grupo Clarín, por ejemplo. Que yo sepa, elecciones no hubo. Son poderes fácticos. Entonces, la lucha por el poder no es solamente competir en una elección y acceder a un cargo o ser designado para desempeñar una función. Eso nos permite acceder al gobierno, acceder al poder. Conquistar el poder es tener la posibilidad de decidir a implementar los proyectos en los que nosotros creemos, para lo cual hará falta ponerse de acuerdo con otros. Pero cuidado, punto 1, la política sí es lucha por el poder. Punto 2, tenemos que ver cómo
luchamos por el poder y con qué fines queremos conquistar el poder y mantenerlo. Y último, no confundamos el gobierno con el poder, porque hay poderes económicos, hay poderes mediáticos, hay poderes fácticos, como le llama la ciencia política, que a veces no tienen que ver, muchas veces, no tienen que ver con los poderes políticos constituidos, como le llama el derecho constitucional. Entonces, algo de la lucha por el poder hay, ¿sí? Déjenme adelantarles algo que vamos a ver próximamente. Yo soy de los que creen que nuestros principios y valores, los del humanismo en general y del humanismo cristiano en particular, no son una mochila que nos dificulta llegar al poder. Todo lo contrario. Lejos de ser una debilidad, son una fortaleza. Es lo que tenemos, lo que nos hace diferentes a los otros. Pregonar la verdad, pregonar la libertad, la justicia, la solidaridad, la centralidad de la persona humana, la búsqueda del bien común, empezar por los últimos para llegar a todos, privilegiar a los que menos tienen. No me digan que esas concepciones son un obstáculo para la conquista del poder. Todo lo contrario. Traicionar los principios y valores que decimos profesar, ese es el obstáculo. Entonces, claro que tenemos en esa lucha por el poder, nuestras armas, permítanme entrecomillado, son nuestros principios y valores. Avanzo. Usted me dirán, si este tipo sabe tanto, ¿por qué dejó de ser legislador? Yo fui legislador, ocupé cargos públicos ejecutivos y legislativos, locales, provinciales y también nacionales. Si se quieren enterar por qué partido, van a tener que indagar un poco, porque nadie está obligado a declarar en su contra. No tengo por qué decirle eso. Yo pasé por la vida pública. Me metí en la lucha por el poder. Y me salí. ¿Por qué? Porque no me dio el cuero. Por eso admiro profundamente a los que se bancan en esa lucha y a los que defienden sus principios y valores en esa lucha. Sabiendo que no hay, el mundo no está dividido en ángeles y demonios, ¿verdad? Admiro a las personas que tienen la voluntad de mantenerse en esa lucha. Yo entré y no me dio el cuero. Y salí. Y trato de contribuir a la mejora de la gestión pública y de la política en esto, en lo que me siento más cómodo. Por eso no van a escuchar de mí una crítica a quienes se dedican a la política, sino solamente un intento de colaborar con la experiencia de alguien que trató de hacerlo y se dio cuenta que no era tan fácil. Armar una diapositiva y dar una clase es fácil. Participar en un consejo deliberante es difícil. Ser director de una localidad es difícil. Ser intendente, ser gobernador, ser oficialista, ser opositor. ¿Sí? Bueno, hay otra cuestión. Estoy un poco preocupado porque me parece que me estoy quedando sin batería en la computadora, pero no, está bien. Denme un segundo, por favor, para que cheque eso. Tener los resultados de la encuesta ahí, Victoria, para... Yo voy a ver si tengo... A ver, ¿qué dicen? No sé si se ve. El 14%, bueno, 0% es la lucha del poder. El 14% contestaron que es el arte de lo posible, el 51% respondió que es la búsqueda del bien común y el 35% respondió que es la construcción de consensos. Así que claramente la opción ganadora es la del bien común y la perdedora es la lucha por el poder. La lucha por el poder. No hay que avergonzarse, digo yo, de luchar por el poder. Claro que hay que luchar por el poder. ¿Quién participa de una elección para perderla? Bueno, a veces
Uno participa de una elección porque dice, no voy a ganar, pero me voy a posicionar. O sea, no voy a ganar en esta. Luchar por el poder hace a la naturaleza de la actividad política. Insisto, después hay que ver cómo y para qué. Ahí encaja con lo de servir a los otros, pero ya vamos a llegar a eso. Otra definición que suele ser frecuente es la del arte de lo posible. Se ha dado el orden no crean, de presentación, no crean que es antojadizo, es revelador de lo que encontramos entre alumnos nuestros de muchas otras actividades. El arte de lo posible. Y sí, no va a ser el arte de lo imposible, ¿verdad? Solamente un voluntarismo exagerado podría entender que la política es el arte de lo imposible. O sea, hacer política sería convertir lo imposible en posible. O sea, acceder a lo que es imposible. Es una contradicción. No puede ser el arte de lo imposible. Sin embargo, esa idea que yo descarto está entre los políticos, entre la gente que hace política. Si no, fíjense nada más en los eslóganes de los gobiernos. Juntos es posible. ¿Qué? Todo. Todo es posible. Juntos. Claro, como nunca vamos a estar juntos, todos juntos, en definitiva, el contramensaje es nada es posible. No es lo imposible. No puede ser, sería una contradicción. Por lo tanto, es bastante obvio que digamos que es el arte de lo posible. ¿Qué objeción podría haber? Y si no puede ser lo imposible, bueno, que sea lo posible. Pero esto tiene un gran riesgo. Aceptarlo así nomás como viene, tiene un riesgo, y es lo que algunos le llaman el posibilismo. Encerrarnos en esa definición, habiendo descartado por contradictoria la definición, la política es el arte de lo imposible, quedarnos con que la política es el arte de lo posible, es encerrarnos en lo que hay. Habrán escuchado ustedes un montón de veces, ¿no? En Córdoba es muy común es lo que hay. No solamente es lo que hay y es lo que habrá. Así somos. Y así estamos. Y así seremos y así estaremos. El año que viene, dentro de 10 años y por los siglos de los siglos. Ese es el posibilismo. Esta es la realidad y es difícil cambiar la realidad. Vamos a cambiarla dentro de lo posible, pero esto es lo que hay. El posibilismo está a un paso de una actitud resignada frente al cambio social. Si vamos a hacer lo que podamos, nada más. Ya les dije que jamás me plantearía lo imposible como meta. Ya sé que puede sonar desde una verdad de perogrullo, ¿no? Decir, pero ¿a quién se le ocurriría plantearse algo imposible? Bueno, a alguien que diga, por ejemplo, cuando asume su gobierno, que al finalizarlo va a tener menos de un dígito de inflación. Eso es plantearse algo imposible. O que la pobreza va a disminuir hasta desaparecer. Eso es plantearse algo imposible. O sea que una cosa como mágica, digamos. Lo descarto. Pero quedarnos en lo posible, lo que hay, lo que tenemos, es negarnos a la posibilidad de mejorar. Es el posibilismo. Y eso tiene un riesgo agregado, y es que el posibilismo, la resignación, nos condenan al statu quo, a que las cosas sigan siendo como son. ¿Y quiénes estarían interesados en que las cosas sigan siendo como son? ¿Quiénes defenderían el statu quo? ¿Quiénes deberían ser conservadores? Los que están bien. Si yo estoy bien,
¿por qué cambiaríamos? Por lo tanto, los grandes profetas del arte de lo posible son los privilegiados, los que tienen posiciones de poder ya conquistadas, poder económico, poder político, poder mediático. Es lo posible. Mensaje para los de abajo, es lo posible, es lo que hay. O sea, resígnense, porque es esto. Vamos a hacer todo lo que podamos, pero dentro de esto. Por descartar aquello de lo imposible nos parece natural y de hecho naturalizamos lo del arte de lo posible. Yo solamente acá quiero decirles que sí, no podemos hacer cosas imposibles. Es lógico que nos mantengamos dentro de lo posible, pero cuidado con que eso sea resignación, con que eso sea posibilismo, con que eso sea defensa del statu quo, con que eso sea defensa de situaciones de privilegio. En la última medición del INDEC, además de este número catastrófico de la pobreza, del 42%, hay otro dato que para mí es tan o más preocupante, y es la desigualdad. Habrán leído ustedes que entre los que más ganan y los que menos ganan hay 18 veces. 18 veces. Hemos sabido estar peor. Hasta 20 veces en la crisis 2001-2002. 18 veces. Claro, si la política es el arte de lo posible y lo posible es lo que hay y tenemos que resignarnos a eso y ese es el statu quo y de esto no vamos a salir, es una renuncia por anticipado a cualquier posibilidad de cambiar la realidad, de transformarla. Entonces resulta que los que luchan por el poder conquistan el poder y después dicen que lo posible es lo que hay y se quedan para siempre con el poder político, económico, mediático. Si ustedes me dicen, yo suscribiría el arte de lo posible, pero pondría un asterisco y diría, cuidado con esto, que no nos encierre en esta trampa del posibilismo. Déjenme avanzar en la que parece ser que a ustedes más les gustó. La política es la búsqueda del bien común. Algunos inclusive dicen la política es el bien común. Si mal no recuerdo, fue en el año 2012, también gracias a la Conrad y a CEP, pude publicar un libro que se llama En la búsqueda del bien común. No soy yo quien les va a decir que la política no debe buscar el bien común. Ahora, para buscar el bien común, para aproximarnos al bien común, ya conversaremos sobre cuál es nuestra concepción de bien común. Hay que luchar por el poder y hay que entender que la realidad nos pone límites. Porque si no entendemos esto, con todas las restricciones que hemos marcado, esto de la búsqueda del bien común se vuelve una frase cómoda. Yo me dedico a la política porque busco el bien común. Ando buscando el bien común. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo trato de encontrarlo? ¿Cómo trato de realizarlo? ¿Cómo trato de acceder al poder y de mantenerlo? ¿Cómo logro romper el statu quo en la búsqueda del bien común? Si es solamente la búsqueda del bien común y nos quedamos en una declaración principista, vacía, hueca, cómoda, muy cómoda, porque es políticamente correcta. Yo digo, si hiciéramos un documento que dijera los abajo firmantes coincidimos en que la política es la búsqueda del bien común y hacen fila. Yo creo que lo firmaría Cristina, Macri, Bullrich, Cornejo, Fernández, Kirchner, todos. ¿Quién diría que no busque el bien común?
Ahora, si todos estamos de acuerdo en qué es eso, qué raro que cada vez nos alejemos más. O sea que hay una desconexión entre estas definiciones, esta y la que viene, que están de este lado, y las que están del otro lado. La lucha por el poder y el arte de lo posible. Y me adelanto a decirles que esa escisión es la que a nosotros debería preocuparnos. Hace poco, voy acelerando porque sé que, y cuarto tendremos que hacer el recrédito. Hace poco, en ASEP, hace poco, pasa que estos tiempos de la pandemia y del encierro, no sé si les pasa a ustedes, pero es como que el tiempo se hace muy largo en la cotidianeidad, ¿no? Pero después cuando uno mira para atrás, ¿en qué momento pasó el año? O sea, no sé si a ustedes les pasa, ¿qué hice el 2020? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Se nos hizo muy largo, pero cuando uno lo ve para atrás parece que hubiera pasado en un instante, ¿no? Si yo mal no recuerdo, fue en diciembre del 2019, ASEP y la CONRAD hicieron lo que todos los años repiten, que se llama el Encuentro Nacional. Y el título fue La política en clave de consenso. El Encuentro Nacional se llamó La política en clave de consenso. Sitúense, por favor, en el momento en el que le estoy hablando, ¿verdad? En diciembre del 2019. O sea que ahí se perfilaba esta otra idea. La política es más que la búsqueda del bien común. La búsqueda del bien común tal vez sea la finalidad o la metafinalidad, pero en el camino la política es la construcción de consensos. Y ahí discutimos mucho, en ese encuentro se discutió mucho, fue muy interesante, qué entendíamos por consensos y cómo había que construirlos, porque hacer política era buscar consensos. Ya saben ustedes la grieta, cómo superar la grieta, cómo encontrar consensos. Fíjense la evolución de nuestra democracia, ¿no? Porque allá por los 80, la clave de la democracia era garantizar el disenso. Permitir que hubiera disenso. La democracia era sinónimo de disenso. Y con el tiempo reclamamos el consenso, sin perderlo del disenso, ¿verdad? No son contradictorios. Claro, la grieta, cómo establecer puentes, cómo encontrar coincidencias básicas, eso es hacer política. No solamente buscar el bien común, sino en el camino construir consensos que nos permitan llegar o aproximarnos al bien común. Ahora, esos consensos deben ser establecidos entre personas, grupos, partidos, sectores que tengan poder para después implementarlos. Supongamos que nosotros al término del diplomado o al término del módulo troncal hacemos una declaración de 10 puntos con las cosas que hay que hacer en la Argentina. O para hacérselos más fácil, en Chubut. Estas son las dos cosas. No voy a decir en Córdoba, ¿verdad? Estas son las 10 cosas que hay que hacer. Estamos todos de acuerdo. Consenso. Todos de acuerdo. Bueno, lo implementemos. No. ¿Quiénes llegaron a este consenso? Y los profes que dictaban la materia y los alumnos y las alumnas llegamos a este consenso y ya está. Este es el consenso. No. Está bueno como ejercicio. Pero para implementarlo hace falta tener poder económico, político, mediático. Eso es construir consensos si el consenso lo que busca es aproximarnos en el bien común, en la búsqueda del bien común. Entonces, sea yo oficialista, sea yo opositor, sea un actor político, sea un actor económico, sea un actor social, construir consensos significa una negociación entre personas, grupos o sectores con poder de llevar adelante esos consensos. Por eso es mucho más importante que se ponga de acuerdo el gobierno nacional con los gobiernos provinciales y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la política sanitaria, a que hagan un consenso con la oposición
que no tiene a cargo responsabilidades de gestión. Porque los que van a implementar la política sanitaria son los que están al frente de los gobiernos provinciales, de los gobiernos municipales, del gobierno nacional. Ese consenso es importante, por eso es muy importante hacer un consenso con los sectores que se dedican a la producción, que se dedican a la exportación, con los que tienen poder. Aprovecho para decirles esto. Cuando uno habla de poder, generalmente la cabeza se le va, a mí me pasa, hacia el poder de construir. Yo les he dicho, el poder de tomar una decisión y de implementarla. Hay otra manifestación del poder, que es el poder de destruir o el poder de obstaculizar lo que otros construyeron o quieren construir. Ese poder es muy dañino, pero es poder. Con el que tiene poder de destruir o de impedir que los otros construyan, es muy difícil alcanzar consensos. Retomaremos eso cuando hablemos de consenso. Entonces, y esos consensos se dan dentro de lo posible. Si nos ponemos de acuerdo a qué hora tienen que abrir y cerrar los bares y restaurantes, y logramos un consenso sobre eso, digo, para conversar de las cosas de estos días. No es que a continuación decimos, bueno, ¿y por qué ya que estamos conversando, por qué no nos ponemos de acuerdo en la reforma del sistema de salud en la Argentina? No, un momento, eso no es posible hoy. Lleguemos hasta esto. ¿A qué hora abrimos y a qué hora cerramos? ¿A quiénes vacunamos primero y a quiénes vacunamos después? Nos pongamos de acuerdo dentro de lo posible. Los consensos son consensos entre personas, sectores o grupos que tienen poder y están limitados esos consensos por las posibilidades. Por eso es tan importante que entendamos el concepto de política integralmente. Si nosotros hacemos la política y la construcción de consensos y nos quedamos con la idea de que el consenso es que todos estemos de acuerdo en todo, y que un día aparezcan Cristina y Mauricio caminando juntos y del brazo, y no va a ser eso, no va a suceder eso, no va a suceder. ¿Eso significa que no puede haber ningún consenso? No. Eso significa que hay que identificar, se tienen que identificar entre ellos quienes tienen poder para establecer un consenso y llevarlo adelante, y cuáles son las posibilidades al respecto. Entonces, no son, como ustedes habrán advertido desde el principio, y permitan la licencia que nos hemos tomado del juego, no son opciones excluyentes. La política es un poco todo esto. Esto de la búsqueda del bien común, la construcción de consenso, es lo que tiene que ver con aquello de Aristóteles de la fase arquitectónica, ¿no? Fíjense, yo se los resumo como para tratar de transmitirles una idea final de esta parte, como dos grandes polos. Para mí la noción de políticas públicas tiene dos grandes polos, y acá me baso en algo, en un trabajo del cardenal Bergoglio, no del Papa Francisco, del cardenal Bergoglio. O sea, cuando Bergoglio era el arzobispo de Buenos Aires, hizo una publicación del año, creí que la tenía acá, una publicación en el año 2005, en el año 2005, Bergoglio, año 2005. Les puedo asegurar que es muy parecido a lo que Francisco dijo en los últimos años. Lleva 8 años de pontificado. Yo lo cito a Bergoglio en el año 2005. Cuando Bergoglio le decían que era anti-kirchnerista, después se hizo papa y parece que se hizo kirchnerista o peronista según quien lo vea, ¿verdad? Sigue diciendo lo mismo Bergoglio, Francisco, en los temas de política, de la que opina mucho, sigue diciendo lo mismo. Bueno, en esa publicación, que ya se las voy a citar con precisión, él hablaba de los dos polos del quehacer político, el polo realista y el polo utópico, y que los dos se tienen que combinar. Él decía, ahí, en el 2005,
En el 2005 a la Argentina le iba bien, ¿eh? Por eso le cito el año en el que lo decía. En el 2005 estábamos pum para arriba. Superávit fiscal, superávit comercial, los famosos superávit gemelos. Estábamos, nos estábamos desendeudando. Ustedes dirán que algunos pensarán que era por mérito del gobierno de turno, otros por el famoso viento de cola, por lo que fuera. Estamos en un buen momento. Imagínense si estuviéramos en esa situación, estaba disminuyendo la pobreza. Está bien que habíamos partido de una catástrofe como las del 2001-2002. Nunca volvimos a esos números del 2005. En ese momento, Bergoglio decía, hay que plantearse utopías. Hay que tener sueños. Nosotros somos humanistas y cristianos. Por lo tanto, nuestros principios y valores nos convocan a la utopía, a una sociedad sin pobres, a una sociedad donde la brecha entre los ricos y los pobres sea cada vez menor, con salud para todos, con educación para todos, con empleo, con vivienda, que la persona humana sea dignificada. Eso es utópico. Hoy que están de moda las series en Netflix, en Amazon y en todos lados, vieron que están de moda las series distópicas. Mientras más distópica es la serie, mejor, ¿sí? Y más nos prendemos. ¿Vieron cuáles son las series distópicas, las películas distópicas, verdad? Termina el mundo. O porque nos invaden, o porque explotamos el planeta, o porque nos hemos dividido de tal manera que una guerra nos ha enfrentado para siempre y estamos viviendo en el sótano de la Tierra. Distópicas. No hay películas utópicas. Busquen una película utópica, una serie utópica donde alguien se anime a pensar en un mundo feliz. Yo la última que vi fue Viaje a las Estrellas, en mi adolescencia, ¿verdad? De los 60. El mundo había superado una guerra, estábamos todos unidos, viajábamos por el espacio, llevábamos la civilización a otros planetas, sin caer en exageración, sin caer en esa exageración, pero la utopía es lo que a nosotros nos permite soñar despiertos con un mundo mejor. Es lo que no tenemos que perder. Si nosotros le entramos a la actividad política con una visión distópica, estamos liquidados. Eso no quiere decir que seamos tontos, no quiere decir que seamos estúpidos, que seamos crédulos. Una cosa es soñar, por eso digo soñar despierto, y otra cosa es quedarse dormido. Nosotros estamos, eso es lo que decía Bergoglio en el 2005, soñemos, o sea, imaginemos, generemos una utopía. Volvamos a creer que el mundo puede ser mejor. Volvamos a creer que nosotros podemos ser protagonistas de un mundo mejor. A lo mejor no de todo el mundo, pero tal vez de nuestra localidad, de nuestro barrio, de nuestra cuadra, de nuestra casa, de la relación con nuestros familiares. Nosotros podemos construir un mundo mejor. Si nosotros no tenemos esta visión utópica de la política, estamos liquidados. Esa es la utopía. Ahora, junto con la utopía, decía Bergoglio, hay que hacerse cargo de lo que hay, de lo bueno y de lo malo, porque todos hemos sido parte, por acción o por omisión, de lo bueno y de lo malo, del pasado y del presente. Eso es ser realista. Realista es, con esa utopía, viendo esa utopía, poner los pies sobre la tierra. Ese es el polo realista. Pero fíjense el concepto de realismo. Hacerse cargo de lo que hay no es resignarse al statu quo de lo que hay, es hacerse cargo de que en diversas proporciones todos tenemos que ver con lo bueno y con lo malo. No está dividido ni el mundo, ni la humanidad, ni el país, ni Córdoba, ni Chubut, ni Puerto Madryn entre buenos y malos. No todos los buenos están en nuestro partido y todos los malos en el otro. Ya lo sabrán con las internas que hay, ¿verdad? No todos los buenos son mis amigos y todos los malos son los otros. No es así.
No todas las culpas son de los otros y todos los aciertos son nuestros. Porque si nosotros pensamos eso, los otros piensan lo mismo y entonces todo es irreconciliable. Eso no es realismo. Realismo es entender que nuestro presente es el resultado de nuestro pasado, mediato e inmediato, y que en ese pasado todos hemos contribuido en distintas proporciones de lo bueno y de lo malo. Después discutamos sobre las proporciones. Puntualmente. Pero todos nos tenemos que hacer cargo tanto de los errores y de los aciertos. Eso es el realismo en la política. Si nosotros no combinamos esa utopía, ese despertarse por lo menos con las ganas de mejorar el pedacito del mundo en el que vivimos. Mi mujer siempre dice, cuando escucha las clases, dice, yo me gusta eso, dice, pero tendrías que aplicarlo. Y sí, es cierto. Hay que aplicarlo en el propio metro cuadrado. Todos somos ciudadanos del mundo, pero todos habitamos nuestro metro cuadrado. Y vamos y venimos en ese metro cuadrado, lo trasladamos. A lo mejor tenemos que empezar cambiando por eso. Esa es una gran utopía. Ustedes miran, sí, claro, usted quiere que yo mejore el tema solucione el problema del cambio climático. No, pero a lo mejor algo podemos hacer en la localidad que tenga que ver con el ambiente. Y esa es nuestra utopía. Eso es lo que nos alienta, eso es lo que nos mueve. Haciéndonos cargo de la realidad, de lo bueno y de lo malo que cada uno ha aportado. Moraleja, digo, solamente, ¿no? Una especie de síntesis para terminar esta parte. Esta definición es una mezcla de todo. La política es hacer posible el bien común. ¿Es el arte de lo posible? Sí. ¿Es el arte de hacer posible qué? La búsqueda del bien común. ¿Cómo? Utilizando el poder. Fíjense la palabra utilizando. Utilizando este instrumento que es el poder. ¿Para qué? Para generar consenso, porque ya tenemos claro que sin consenso no vamos a lograr hacer posible el bien común. ¿Qué poder? El que tengamos. Todos tenemos una cuota de poder, aunque sea como simples ciudadanos. Tenemos que descubrir cuál es nuestra cuota de poder. ¿Y cómo hacemos desde nuestra cuota de poder, más allá de luchar por tener más poder político, para hacer posible el bien común? Bueno, yo creo que estamos en horario. Decime vos, Victoria. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, yo dejo de compartir la pantalla, después ya retomamos con el concepto de políticas públicas. Sí, ya estamos en horario. Son las 6:20. A las 6:40 volvemos, ¿les parece? Si hay preguntas o algo, lo pasamos ahí. Claro, cuando comencemos, si quieren ahora escribir en el chat, solamente hubo un comentario sobre el bien común, nada más, que después te lo paso. Si quieren ahora hacer algún comentario por el chat, o bien cuando volvamos. Entonces volvemos dentro de 20 minutos. Exactamente, 18:40 de nuevo. Cualquier comentario es bienvenido y es un signo de que están. No saben lo que es hablarle a una diapositiva. Tremendo. Sí. Uno no sabe si del otro lado qué están haciendo, ¿verdad? Pero bueno. No, pero yo veo que se mueven, así que están vivos. Están vivos. Bueno, muy bien. Entonces en 20 minutos nos vemos. Muchas gracias.